servicios informativos de Navarra Televisión. Concentración de los funcionarios públicos llamados por sus sindicatos para reclamar cobrar lo que les falta de la extra, como muy tarde, el año próximo. El Gobierno ha planteado un calendario de pagos que finaliza en 2018, pero que no convence. Nos sentimos ninguneados, que es una tomadura de pelo absoluto y que ya vale. Pues engañado, digamos, es un poco la palabra. Tenemos ahora un actual gobierno que se ha autodenominado el gobierno del cambio, y realmente si el cambio va a ser que vamos a ser tratados de distinta manera que el resto. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. En esa concentración convocada por los sindicatos de la función pública han hecho acto de presencia dos parlamentarias de Podemos, partido que apoya y sustenta al Gobierno de Navarra. Compañeros de escaños, compañeros parlamentarios, estaban esta mañana de visita al fuerte de San Cristóbal. Querían comprobar el estado en el que se encuentra la instalación militar perteneciente al Ministerio de Defensa y valorar allí posibles usos a futuro. Creen que la restauración del fuerte supondría costes inasumibles ahora mismo. Los que no paran tampoco son los candidatos de todos los partidos. Se les agota el tiempo para convencer de sus propuestas a los indecisos navarros. Hay sondeos que sitúan esa cifra incluso en el 40% del electorado. Un futuro que lo que queremos es lo mejor para Navarra y para España. Y eso pasa por la generación de empleo, que esa es la gran clave. Mejorar en la negociación colectiva todo lo que tiene que ver con el derecho a la conciliación, como horarios flexibles, limitación a las jornadas extras. Lo que hemos vivido en esta última legislatura pues ha sido una contrarreforma brutal, ¿no? Total, que se ha expresado en todos los ámbitos sociales. Todo el material a punto para que no falte de nada en los colegios electorales el próximo domingo. Un dispositivo en el que van a participar más de 2.000 policías para asegurar el derecho al voto de casi 500.000 de navarros. Y esta pasada madrugada ha fallecido el artista Elena Asins. En 2012 nos concedía una entrevista y decía esto. El ordenador no maneja solo números, maneja también símbolos, palabras e imágenes. Y a veces la gente no se da cuenta de todo lo que el ordenador entraña en sí, todo el fruto que se le puede sacar. Baluarte ha acogido esta tarde una obra de teatro que aúna una idea novedosa y solidaria. Una representación que es posible en buena medida gracias a que incorpora a personas en riesgo de exclusión social. Y en deportes, este martes Osasuna ha guardado su jornada de descanso, eso el equipo, porque ha habido actividad en los despachos. Martín Monreal quiere contar con Torres para el último partido del año en Soria y por eso ha pedido al club que recurra la quinta tarjeta que vio en el último partido de este fin de semana ante el Bilbao Athletic. Es muy largo y lo más importante, bueno, pues ahora es el partido de Soria y después queda un mundo. Y además, pues eso, que ahora en el ático hace mucho frío y se está mejor en Córdoba, Elche y por ahí en el ático ahora. En Pamplona, cuando se estará bien, imagino que será mayo, junio, que hará buen tiempo, ¿no? Cientos de funcionarios navarros han salido esta mañana a la calle para reclamar al Gobierno de Navarra la devolución de la paga extra que falta de cobrar de 2012. Exigen que se pague a lo largo de este próximo año, de 2016. Los sindicatos de la Mesa de la Función Pública están a la espera de una nueva reunión con el Ejecutivo. Concentración del funcionariado navarro para exigir la devolución de la paga extra de 2012. Los 17 sindicatos con representación en la función pública se mantienen firmes. El pago debe ser en 2016 y no acabar en 2018, tal y como plantea el Ejecutivo de Barcos. Ahora que desde el Gobierno del Estado se posibilita el recuperar esta paga, queremos dejarle bien claro al Gobierno que no podemos permitirnos en Navarra el
alargar el proceso de devolución más allá del 2016. Una situación que afecta a unos 25.000 trabajadores de la función pública en Navarra. Recuerdan además a los contratados laborales que estaban trabajando en 2012, a quienes se les sustrajo la paga y a los que no se les ha devuelto ni se les ha adelantado. Que el Gobierno ha elaborado los presupuestos para 2016, que tiene margen como para modificar partidas y que haga la devolución de la paga extra a los empleados y a las empleadas públicas como debe. Lo que nos estaba sorprendiendo es volver a tener que presentarnos en una movilización frente a un gobierno que en su momento aprobó 3 leyes cuando estaba en la oposición para que no se nos retirase la paga extra a los empleados públicos. Un funcionariado navarro que se siente engañado y que reivindica no estar en peores condiciones que los del resto del Estado. Nos sentimos ninguneados, que es una tomadura de pelo absoluto y que ya vale, que los funcionarios trabajamos y como todo el mundo, y yo no sé por qué en la función pública se creen que a los funcionarios se les puede tomar el pelo de esta manera. Tenemos ahora un actual gobierno que se ha autodenominado el Gobierno del Cambio, y realmente si el cambio va a ser que vamos a ser tratados de distinta manera que el resto. Al último momento ha habido un cambio de opinión usando argumentos que ya habían utilizado otros, o sea, son exactamente los mismos que se utilizaron cuando nos quitaron la paga en 2012. Los sindicatos esperan ahora una nueva reunión de la mesa de la función pública. Por cierto, una concentración en la que han participado también miembros de Podemos, en concreto 2 parlamentarias, Laura Pérez y Tere, 2 parlamentarias de Podemos en esa concentración en contra de un gobierno en el que Podemos apoya y sustenta también. Un gobierno que a través de su vicepresidente de Desarrollo Económico ha dicho que la sociedad pública Nasubinsa presenta un deterioro de 27 millones de euros. Ayer día ha dicho que la cantidad puede ser mayor tras una auditoría que se está realizando a la sociedad pública y achaca su parte más significativa a un terreno adquirido en el Valle del Orz para convertirlo en suelo industrial de la ciudad de la carne, que sin embargo ha quedado finalmente valorado como rústico, una operación que supone, dice, un deterioro de 12 millones de euros. Lo que hoy se deprecia, pues mañana se puede apreciar, no tiene una incidencia especial en la cuestión de el manejo de la caja, el importe de la caja de la empresa, es una cuestión más contable, pero que puede tener, yo no sé si usted lo ha valorado suficiente, nosotros por lo menos siempre teníamos esa duda de reflejo en las cuentas de la comunidad para este año. Ustedes en estos años tampoco han hecho desarrollo de esa parcela, o sea, nos hemos encontrado con la parcela tal y como estaba absolutamente desnuda, ¿no? Y en este momento pues nos ha parecido lo sensato y lo razonable hacer lo que hemos hecho. El Parlamento Foral, que además ha aprobado una moción por la que insta al Gobierno a tomar acciones necesarias para lograr un aumento de vuelos y de trayectos en el aeropuerto de Pamplona. Iniciativa que ha contado con los votos a favor de UPN, el PSN y el Partido Popular, las abstenciones de Geroa Valle, Izquierda Esquerra, y los votos en contra de EH Bildu y de Podemos. El Ejecutivo Foral llevará así a cabo reuniones con empresas de navegación aérea y con los principales actores afectados de la sociedad navarra. Caja Laboral estima que el Producto Interior Bruto de Navarra va a crecer en 2016 un 2,9%, mientras que prevé un incremento del 2,7% para el conjunto de la economía española. Según un informe que maneja, Navarra va a terminar 2015 con una tasa de paro del 13,8%, dato este que se reducirá en 2016 al 11,6%. Para Caja Laboral, 2016 se prevé como un buen año, pero dice sin caer en la autocomplacencia. La crisis que estalló en 2007 ha dejado muchas heridas que no resultan fáciles de cerrar, como el elevado paro, particularmente acusado entre el colectivo más joven, la desigualdad social y el descontento con unas autoridades que no han sido capaces de recuperar el timón económico tras casi una década. Los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Institucionales del Parlamento visitaban el fuerte de San Cristóbal esta mañana. Querían comprobar el estado en el que se encuentra esta instalación militar que pertenece al Ministerio de Defensa y valorar posibles usos a futuro.
El comandante militar de Navarra, Álvaro Michael, ha dirigido esta visita en la que los miembros de la comisión han comprobado in situ la situación del fuerte en desuso desde 1987 y declarado bien de interés cultural por el Estado. La fortaleza escribió su época más negra entre el 34 y el 45 al ser utilizada como cárcel franquista. Interesaría igual que el Gobierno hiciera o se instase a ver qué planes puede tener o desarrollar algún plan para la utilización. Pensar con un sitio como este y con el simbolismo que tiene, pues qué es lo que se puede hacer, qué propuestas se pueden hacer y en concreto también qué propuestas se han hecho hasta ahora. Es una zona norte encima de un monte y entonces tenerlo abierto al público es un coste muy elevado, pero sí que se podrían considerar otras opciones de visita o de visitas guiadas. Fue el Navarra Arena de principios del siglo XX, ¿no? Hecho, digamos, con unos intereses que hoy pues difícilmente pensaríamos que son públicos, ¿no? Entonces la historia es cómo revertir esto, ¿no? En estos momentos no tenemos ni la menor idea de cuánto puede costar aquí y ni lo que se puede hacer, ¿no? Aunque hay muchas ideas de cosas que se pueden hacer, la verdad es que plantearlo en el momento de cómo están las cosas, pues creo que es un poco complicado. Primero y lo que es el entresuelo. Había electricidad que se generaba a base de... Los parlamentarios han recibido oportunas explicaciones sobre su arquitectura. Al quedar obsoleto, el fuerte nunca llegó a ser utilizado como estructura militar. Se convirtió en una cárcel que llegó a albergar, después del 36, a más de 2.000 presos en condiciones infrahumanas. Sobre todo los destinados aquí, en estos sótanos de la Primera Brigada. Presos que protagonizarían la famosa fuga de San Cristóbal, la más masiva de la historia de las cárceles españolas, con casi 800 fugados. Se dice también... Los parlamentarios han conocido además las celdas de castigo como esta, los depósitos del agua o los lavaderos que los propios presos utilizaban para lavar su ropa. Actualmente la infraestructura está cerrada al público, aunque se han organizado algunas visitas guiadas. De momento no hay prevista ninguna intervención. La Mancomunidad de Pamplona proyectó en 2009 un parque en el entorno del Monte Ezcaba, mientras distintas asociaciones piden a Defensa que ceda la titularidad del fuerte para disfrute de los navarros. Los padres y madres del colegio de Enroncal, también los alumnos, se han concentrado para pedir una solución urgente al estado del edificio que alberga el centro escolar. El pasado viernes se caía parte de un techo de una de las aulas que no causaba incidencias importantes porque a esas horas los niños estaban en el recreo. Por eso los alumnos hoy llevaban casco como modo de protesta. El Departamento de Educación ya ha adelantado que en los presupuestos de 2017 se prevé incluir una partida para el nuevo centro escolar de Roncal. Que lo que pasó el viernes pasado pues nos demuestra que efectivamente pues ya no podemos esperar más, y esta ha sido un poco la idea de la reivindicación, ¿no? Hemos venido con cascos también pues para hacer ver un poquito pues eso, que no queremos que se nos caiga el colegio encima. 12º día de campaña electoral, quedan 5 para ir a votar. La lucha por el voto se centra en los indecisos y los mensajes del día de los diferentes partidos han sido estos. Los candidatos de la coalición UPN-PP se han reunido con emprendedores navarros para abordar sus quejas y los retos que se les plantean. Les han trasladado sus quejas sobre la subida de impuestos y sobre la falta de apoyos para emprender. UPN y Partido Popular apuestan por impulsar el emprendimiento para generar empleo. La ilusión, la valentía, como decía, y sobre todo el futuro. Un futuro que lo que queremos es lo mejor para Navarra y para España. Y eso pasa por la generación de empleo, que esa es la gran clave y la llave mágica para el futuro de este país y de esta comunidad foral de Navarra. Y quien genera empleo no son los gobiernos, ni el gobierno central ni el gobierno foral, ¿eh? Lo que tiene que generar el ámbito público, el ámbito político, es el ámbito de la tranquilidad, de la seguridad, de la estabilidad, para que efectivamente se genere empleo. Aseguran que la mejor opción para impulsar el emprendimiento es el apoyo a la coalición UPN-PP. La importancia que para el Partido Popular tiene los emprendedores se ha visto a lo largo de toda la legislatura con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro a través de leyes y medidas de impulso al espíritu emprendedor. Mediante 2 leyes que con ellas hemos dado cumplimiento al 100% de nuestro programa electoral en esta materia. Me refiero a la Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y al Estímulo de la Creación de Empleo y a la Ley de Apoyo a Emprendedores y su internacionalización. Insisten en que el empleo lo crean las empresas y las administraciones deben apoyarlas.
El Partido Socialista de Navarra se muestra preocupado por las dificultades de las familias para alcanzar niveles óptimos de conciliación laboral y familiar. Plantea equiparar permisos de paternidad y maternidad y la flexibilidad laboral para favorecer la conciliación. Llevamos un programa completo para abordar la conciliación laboral y familiar, que va desde ampliar el permiso de paternidad hasta las 4 semanas, algo que ya está legislado pero que ha sido bloqueado en estos últimos 4 años, facilitar también el permiso de paternidad, la excedencia de los padres para adopción de niños o de niñas, y también la posibilidad de mejorar en la negociación colectiva todo lo que tiene que ver con el derecho a la conciliación, como horarios flexibles, limitación a las jornadas extras, etcétera, etcétera. El cabeza de lista de EH Bildu afirmaba en un encuentro con trabajadores y representantes sindicales que la reforma laboral ha supuesto el ataque más brutal contra los derechos de los trabajadores en décadas. Lo que hemos vivido en esta última legislatura pues ha sido una contrarreforma brutal, ¿no? Total, que se ha expresado en todos los ámbitos sociales y políticos también, pues en educación, en sanidad, en el terreno laboral, que luego tiene una incidencia directa en el terreno social, ¿no? Aumentando el paro, aumentando la precariedad y con las repercusiones que eso tiene en el ámbito social más estricto, ¿no? Gero Abay defiende el autogobierno, dice, como instrumento para seguir siendo la Navarra que somos, para distribuir justicia social y aboga por la pluralidad de la comunidad foral. Quiero ser la voz de la Navarra de todas y todos, de esta Navarra plural, de esta Navarra diversa, de esta Navarra que habla en euskera y en castellano, de esta Navarra que canta la jota y que baila el zortzico. Yo quiero ser lo que ha sido Usue. Es un reto importante, pero desde luego estoy en ello y lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Unidad Popular Izquierda Unida confía en dar la sorpresa el próximo día 20 y ha pedido un último esfuerzo para combatir las políticas de recortes. Y ese voto indeciso que ahora mismo está dudando entre determinadas formaciones para depositar el próximo domingo, vamos a hacer un esfuerzo incrementado en esta semana para demostrarles que el voto útil, el voto determinante para que no se hagan políticas de recortes en la sanidad pública, en la educación pública, en las pensiones o en los servicios sociales, es el voto Izquierda Unida, Unidad Popular. Un voto coherente, un voto de honestidad. Podemos, por su parte, sigue apelando a la remontada, tomando el pulso electoral en la calle, donde se siguen viendo ganadores. Ya es innegable que Podemos está remontando como fuerza política y que la posibilidad de ganar las elecciones está ahí, está al alcance de la mano. A mí no me gusta decir que vamos a ganar las elecciones porque creo que no lo sabe nadie, pero de lo que sí estoy seguro es de que podemos ganarlas, y eso incluso se empieza a ver ya en las encuestas. Ciudadanos defiende una profunda renovación política que renueve de argumentos y valores una nueva reforma de España. Yo soy un inconformista. Yo no les voy a prometer cheques bebé, ni les voy a regalar cheques de 400 euros, ni voy a hacer rotondas, ni bibliotecas vacías, ni aeropuertos sin aviones, ni trenes sin pasajeros. Yo solo les prometo responsabilidad. Yo solo les prometo honradez. Yo solo les prometo reformar España en todo aquello que hace falta para que estemos a la altura. UPyD ofrece sus siglas contra la corrupción política que dicen ser motivo de los recortes sociales para apostar por un nuevo modelo productivo. Que el problema de España es que estamos gobernados por una élite corrupta y que por lo tanto tenemos que acabar con la corrupción política. Y acabar con la corrupción política supone ahorrarnos cientos de miles de millones al año y destinarlos a lo que importa, que es el empleo y que es reindustrializar España. Los candidatos al Senado siguen contando sus propuestas, lo hacen en esta casa, aquí en Navarra Televisión. Esta vez ha sido el turno de Toni Magdaleno, del Partido Socialista. Y entiendo que un progresista siempre tiene que apostar por una educación pública de calidad, donde también se den aquellos instrumentos que posibilitan el acceso a una mejor formación y una mejor competitividad, porque al final toda la sociedad con estas medidas nos enriquecemos, porque al final somos más competitivos. Hablamos ahora de otras formaciones que también se presentan a estas elecciones y cuyas papeletas encontraremos este domingo en el Colegio Electoral. Libertad Navarra se presenta por segunda vez a una cita electoral tras las autonómicas, aunque esta vez también lo hace con candidatura en más de una circunscripción.
Libertad Navarra busca movilizar el voto del patriotismo navarro. Defienden que Navarra debe recuperar su libertad y sus derechos. Que la sociedad de Navarra recupere sus derechos y libertades que están siendo vulnerados por la conquista que padece Navarra por los estados español y francés, de que recupere sus verdaderos derechos y así poder recuperar todos sus valores, el estado de bienestar, con la recuperación y reactivación del estado propio navarro. Conquista que no es, como han dicho, algo que ocurrió cuando se produjo la invasión en 1512, sino que entonces empezó, pero ha seguido y sigue. Aseguran que Navarra está en juego en estas elecciones. Sostienen que desaparecerá el autogobierno, un autogobierno que ellos consideran un eufemismo. Son migajas que nos dejaron a partir de 1841, que es cuando desmontan el Estado de Navarra. Lo que proponemos es derogar primero la LORAFNA, segundo la ley paccionada, porque son totalmente antinavarras y antidemocráticas para los navarros y navarras, ¿no? Nosotros como navarros y navarras nos corresponde una serie de derechos y libertades que tenemos que ir recuperando para así garantizar nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra libertad. Defienden el euskera como lengua propia de Navarra, pero también defienden una Navarra plurilingüe. En materia educativa exigen que la historia de Navarra sea una asignatura obligatoria en todos los centros educativos. La gran jugada de los adversarios de Navarra es envenenar, es provocar la división, provocar la polarización, porque de esa manera impiden la unidad e impiden la defensa. En Libertad Navarra hablan de Navarra como Estado. Defienden que Euskal Herria forma parte de Navarra, no Navarra de Euskal Herria. Para la cita electoral del domingo presentan también candidatura en Álava y Guipúzcoa. Pues estos han sido los mensajes, el resumen de la jornada, aunque hoy también ha sido un día de valoraciones tras el debate televisivo de anoche entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Un cara a cara con momentos de tensión, como cuando se hablaba de corrupción. Si es que usted, señor Rajoy, tendría que haber asumido en primera persona la responsabilidad política y haberse marchado a casa. Y usted no tenía que... Y lo que está haciendo y el mantenimiento de usted como presidente del gobierno, lo que está haciendo es dañar a la democracia en nuestro país y a la institución que usted dice representar, pues señor Rajoy. No es un político decente, señor Rajoy. Yo soy un político limpio y decente. Bueno, y llevo 30 años en la vida política y nunca nadie me ha hecho una acusación de una conducta reprobable. Mantengo mi acusación. Usted puede mantenerla lo que quiera. Ruin, pero y ha sido usted miserable. Y no se lo acepto. Seguimiento en la sede del Partido Popular y en la del PSOE. Unos y otros pendientes de la pantalla y de los móviles hasta el final. A la puerta esperaban a Mariano Rajoy, mientras que Pedro Sánchez ha recibido los abrazos en el interior. Todos dentro, el líder popular intentaba responder a los periodistas. Yo estoy satisfecho. Pero no evitaba mostrar su indignación. Una cosa que yo no le voy a aceptar de ninguna de las maneras, que es que me diga que yo no soy una persona limpia. Y eso es una mezquindad. Hay que tener un poco más de talla y de altura y de categoría. Quiso evitar la palabra corrupción y el debate sobre corrupción, y yo lo que he hecho ha sido hablar y decir lo que piensan millones de españoles. Y por cierto, esos millones de españoles, que es la mayoría de españoles, tienen razón. Así han terminado ambos, vencedores cada uno en su sede. A Pablo Iglesias en Santander ¿Viste el debate de ayer? se le notaban las ganas de hablar del cara a cara y de lo que él vio. Un epitafio. El fin del bipartidismo. Esos dos señores pues no son los presidentes del gobierno que se merece España en un momento histórico como este. Es la tesis de los que no estuvieron. No hay sorpresas, sí coincidencias. Fue el último debate del bipartidismo decadente, ¿no? El y tú más, el insulto incluso que llegaron a cruzarse los dos candidatos. Rivera critica lo bronco del debate, pero miren con lo que se ha encontrado en plena calle. No, vote usted quien quiera, de verdad. Gracias, muy simpático, El líder de Ciudadanos
de encontronazo en encontronazo por Guadalajara. Seguro que después de las elecciones, cuando pactes con el PP... que vaya bien el voto a Podemos. En un ambiente mucho más calmado, en la radio, Garzón habla sobre el apartado de corrupción, suscribe las críticas a las formas, pero no al fondo. Creo que era hora de que a Rajoy se le dijeran determinadas cosas en prime time. No son cosas nuevas, son cosas que hemos dicho otros. En UPyD no salvan nada de la noche. Impresentable, ¿no? Barrio bajero en el que se cayó en el insulto personal. Solo hubo perdedores, dice Herzog, todos a la suya. Peleando porque no nos invitan a los debates. Quedan 4 días para el 20D. En la mayoría de los ayuntamientos navarros ya han comenzado los preparativos necesarios de cara a esta cita electoral del domingo, a la que están llamados un 500.000 casi de navarros. Papeletas y urnas se ponen a punto. Ya se han comenzado a desempaquetar las papeletas para las elecciones generales del próximo domingo, que ya han sido repartidas a los ayuntamientos navarros, como el de Tudela, de color sepia para el Senado y blancas para el Congreso. También se amontonan las urnas antiguas, a la vez que se incorporan otras nuevas que deben ser montadas. 478.000 navarros están llamados a votar el próximo domingo. Para que todo salga bien, durante esta semana los responsables de la organización deberán preparar el material y los colegios electorales. En Tudela cuentan con un centenar de urnas para los 8 colegios en los que se ubican sus 43 mesas. En su preparación se han encontrado por primera vez con problemas debido a la cercanía de la Navidad. Muchos de los colegios, como es normal, pues adornan con belenes, árboles, son cosas que dificultan el paso, sobre todo en las horas punta de las votaciones. Tenemos que ver cómo hacemos para que no sé si se pueden retirar o dejar mejor el paso. Otro detalle a tener en cuenta será la programación de la calefacción en los centros escolares para que funcione en domingo. No están preparadas para que el domingo se encienda. Entonces hay que tenerlo en cuenta o manualmente o programarlas para que haya calefacción. Mañana comenzarán a ordenar las papeletas, urnas y otros elementos que se destinarán a cada mesa. Será el viernes cuando comenzarán el montaje de los colegios electorales, un trabajo que finalizará el sábado en los centros de enseñanza. Pues donde ha habido elecciones han sido hoy hacia el claustro de la UPNA con votaciones en los campus de Pamplona y de Tudela. En la capital ribera, por ejemplo, de donde son estas imágenes, 389 alumnos de las diplomaturas de Fisioterapia, Ingeniería Técnica Industrial Mecánica y del Aula de la Experiencia podían ejercer este derecho al voto hasta las 5 de la tarde, momento en el que se procedía al recuento de las papeletas. Los reyes de España han presidido el funeral por los 2 policías fallecidos en el atentado talibán perpetrado en la embajada española en Kabul. Allí han estado también los candidatos de los principales partidos. El funeral por los agentes Isidro Gavino San Martín y Jorge García Tudela se han celebrado en el complejo policial de Canillas, en Madrid. El acto se celebraba al aire libre en el interior del complejo policial y ha contado con decenas de compañeros de los fallecidos. Elena Asins, una de las artistas pioneras en el empleo de la tecnología para la producción artística, fallecía esta pasada madrugada a los 75 años de edad. La madrileña, afincada en Azpiroz, era una de las precursoras del arte conceptual en España. Elena Asins ha sido una de las artistas plásticas más influyentes del panorama nacional desde la década de los 60. Una artista experimental, visceral, empeñada en comprender la estructura del mundo, su esencia, para lo que entregó su obra, su vida. Al final es lo único que me queda. Sí. Lo demás no ha servido para nada. Mi obra, mi trabajo. Rotundamente. Ella nos ha dejado ahora a los 75 años, quizá con un cigarro entre las manos. Siempre fue más allá de lo que marcaban los cánones. Ella fue una de las pioneras en emplear la tecnología, el cálculo numérico, al servicio del arte. Nadie como ella ha hecho del lenguaje y de la lógica de las matemáticas, de los ordenadores, de los algoritmos, de las sucesiones, algo, digamos, como tan cercano al arte. Premiada con la Medalla de Oro en las Bellas Artes en 2006 y con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011, su obra ha viajado por todo el mundo, aunque seguramente la historia no le haya brindado todavía el reconocimiento que merece esta artista madrileña, afincada ya desde hace unos años en Azpiroz. Quizá por su visión romántica del artista, por el inconformismo que no dejó crecer a la niña que siempre ha llevado dentro. Entonces quizá lo que nos llamamos artistas o algo parecido, pues
Lo que somos es niños que no hemos crecido demasiado. En 2012 pasó por esta casa para evidenciar la inexperiencia del mundo ante una novedosa forma de hacer arte. Las cosas sí han cambiado, pero han cambiado solo mirando el sentido utilitario del ordenador, pero no el sentido profundo que puede entrañar el ordenador. El ordenador no maneja solo números, maneja también símbolos, palabras e imágenes. Y a veces la gente no se da cuenta de todo lo que el ordenador entraña en sí, todo el fruto que se le puede sacar. Quizá tendrán que pasar unos años más hasta que el mundo la reconozca como una de las precursoras del arte tecnológico. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna va a recurrir la quinta tarjeta que vio Torres en el pasado partido para que pueda jugar contra el Numancia. Martín Monreal quiere contar con su máximo goleador. Martín Monreal quiere contar con Torres para el último partido de 2015 y por eso el técnico de Campanas ha pedido al club que recurra a la amarilla que vio el goleador frente al Bilbao Athletic. Decirnos que no, pues bueno, ya lo tenemos. Pero bueno, intentarlo por lo menos, ¿no? Y a ver qué pasa. Si nos dicen que no, pues sitio para otro, y si nos dicen que sí, pues contaremos con Roberto para el domingo, sí. Torres vio al igual que Oyer la quinta amarilla en una acción en la que ayudó a un rival a levantarse, algo que sorprendió al propio futbolista que cargó contra el colegiado al término del partido. Es de risa la tarjeta que me saca, yo simplemente voy a levantar al del equipo rival, le toco un poco en el pie simplemente para levantarle, el árbitro me dice que me saca tarjeta por darle una patada. La verdad que no lo entiendo, en todo momento nos estaba buscando, quería sacarnos del partido, no sé por qué ni con qué intención. Fue el cuarto árbitro de Sabadell, lo hemos comentado en el vestuario y no sé por qué razón en todo momento nos busca. 3 encuentros sin ganar, un punto de los últimos 9 posibles, dejan a Osasuna en quinta posición con solo 1 de renta en puestos de playoff y a un partido del Alavés, segundo en la tabla. Ahora hay equipos que cuando nosotros andábamos por ahí arriba estaban por abajo, ahora estamos nosotros un poquito más por abajo y ellos por arriba, y este va a ser el devenir de la temporada. Lo más importante para mí es llegar faltando 10 partidos, estar más o menos pues por donde estamos ahora, para hacer un sprint final y ver a qué vamos a jugar el final del campeonato. Espero que juguemos a lo que estamos jugando ahora. La plantilla retorna mañana al trabajo cuando comenzarán a preparar el partido en Soria, encuentro para el que Martín recupera a David García, quien con 4 tarjetas está percibido. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Nos estamos acercando al domingo electoral y como todas las noches queremos conocer las propuestas que los partidos presentan para esas elecciones generales. Esta noche nos acompaña Sabino Cuadra, candidato de H. Bildu al Congreso. Buenas noches, Gabón. Hola, Gabón. Y bienvenido. Faltan 5 días para esas elecciones. ¿Qué balance hace ya de todo lo ocurrido y de lo que queda por delante? Bueno, de lo ocurrido, claro, lo que llevamos de campaña con la precampaña, pues ya son unos cuantos días, ¿no? Entonces uno, bien, pues se va cansando, pero al mismo tiempo se va animando porque cada vez queda menos, entonces, bueno, pues estás bien, estás con un punto bueno. ¿Y qué sensaciones de lo que vaya a ocurrir el próximo domingo? El próximo domingo, bueno, siempre se dice lo mismo, ¿no? La mejor encuesta, la del domingo a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y así, ¿no? Además hay un porcentaje muy grande que se está diciendo en todas las encuestas de gente indecisa, ¿no? Entonces la situación está ahí, pero bueno, nosotros estamos bastante animados, pues porque, lo que te he dicho, ¿no? Llevamos tiempo, ya 15 días de precampaña, campaña, igual algo más,
y las vibraciones son buenas, ¿no? Hay calorico en la gente, se está trabajando con ganas, con gusto, hay receptividad. Esto es lo que te transmiten y entonces, bueno, pues esto te anima, ¿no? Hablemos de encuestas porque en casi todas se dice que EH Bildu tendrá representación en el Congreso. ¿Eso les anima, les dan valor, se las creen? Pues sí, claro, nos animan dentro de las coordenadas que te he dicho antes, ¿no? De un poco estar también a la expectativa. Lo que hace falta es trabajar fuerte y esto es lo que estamos transmitiendo a todo el mundo. Nuestro reto, queremos además que sea un poquito superar lo de la vez anterior, ¿no? Y la razón es muy simple. Pasar en Navarra del 15%, pues nos evitaría que la trampa que nos hicieron la vez anterior con el quitarnos el grupo parlamentario no se pudiera volver a repetir. Y entonces que, bueno, en este caso EH Bildu, no Amaiur, EH Bildu pudiera estar en el Congreso con mayor presencia política, ¿no? Y para transmitir todo lo que queremos hacer, pues con mayores posibilidades. ¿Es EH Bildu uno de esos partidos en el que no le afecta que las elecciones sean de un carácter o de otro, que tiene un electorado bien fiel, que da igual que sean generales o autonómicas, como les puede pasar si a otros partidos que notan más esas diferencias? Bueno, sí, nosotros creemos que tenemos una base como bastante fiel, ¿no? Pero la apuesta desde hace tiempo, por supuesto, es trascender lo que se tiene, ¿no? Desde que se hizo una apuesta estratégica, ¿no? Pues por conquistar ya mayorías, ¿no? A través de acuerdos. EH Bildu, a fin de cuentas, es una coalición, ¿no? Y nuestra intención y nuestro espíritu es de seguir agrandando esta base organizativa, militante, afiliativa, pues para ir ganando presencia cada vez más en la sociedad. Pero lo que tú dices sí es cierto, o sea, el electorado es bastante fiel. Si bien unas elecciones estatales, pues igual no es el mejor tampoco marco para moverte, ¿no? Pero bueno, también hay un pasado de lo que hemos hecho durante estos 4 años que creo está siendo pues muy bien valorado por la gente. Los resultados que pueda obtener el próximo domingo EH Bildu se pueden tomar también como un refrendo al cambio de gobierno, a que ustedes han apoyado, a la nueva situación política. ¿Se lo van a tomar también en esa clave? Hombre, por lo menos nosotros estamos pretendiendo eso, o sea, todo lo que es nuestro mensaje en la campaña lo estamos envolviendo de ese discurso, ¿no? Es decir, queremos ir a Madrid y queremos estar en esta campaña dándole profundidad y extensión a lo que se ha conseguido aquí en las forales, ¿no? A fin de cuentas, pues un acuerdo entre distintas fuerzas que están por el cambio político y social, un acuerdo programático y un acuerdo que permita tener un gobierno para ese cambio, ¿no? Y el trasladar esto a Madrid, pues ha sido nuestra apuesta. Como ya sabéis, pues hemos intentado que lo que ha existido, lo que existe de cara al Senado, que es estar las 4 fuerzas estas juntas, pues se hubiera dado también en el Congreso. Pues, desgraciadamente, por intereses de partido, partidistas en algún caso, y otras estrategias excesivamente centralistas, ¿no? Pues no ha sido posible. Pero bueno, consolémonos con lo que se ha conseguido, que es la lista al Senado, y sigamos trabajando en la misma dirección. Profundizar el cambio, llevarlo a Madrid, defender ahí los intereses de las grandes mayorías sociales de Navarra, y por eso estamos. De los cabezas de listas de los partidos, de los principales, al menos con opciones de entrar, usted es el único que repite. Usted ya tiene el bagaje de la legislatura anterior, pero ¿qué puede esperar un votante de EH Bildu de su acción en el Congreso en los próximos 4 años? Hombre, pues yo creo que se sabe bastante en nuestro electorado y en más gente, en la ciudadanía en general, qué es lo que hemos estado haciendo, ¿no? A mí me ha tocado estar en las comisiones de Trabajo, de Seguridad Social, del Pacto de Toledo y en la Comisión de Justicia, donde he estado sobre todo desempeñando mi labor, ¿no? De diputado, y luego pues con todos los temas específicos que ya tocan más en concreto a Navarra, los problemas que ha habido de infraestructuras, IESA, Castejón, el TAP, ¿no? Los problemas concretos que han surgido aquí en algún momento, con el tema más bueno, de la propia identidad de Navarra, soberanía, derecho a decidir de nuestro pueblo y tal. Y entonces yo creo que eso, bueno, pues se ha visto por parte de la gente cómo hemos mantenido ahí una postura firme frente a lo que ha sido una
contrarreforma brutal y generalizada en todos los ámbitos del PP, ¿no? Y el haber mantenido ahí esta postura, pues yo creo que va a ser bastante positivo de cara a que la gente que nos apoyó lo siga haciendo y mejorar incluso ese apoyo. Usted ha definido a lo largo de la campaña a EH Bildu, a los representantes que estén en esta legislatura, que van a ser como una piedra en el zapato. Sí. ¿Eso qué va a significar? Bueno, sí, eso lo dije yo el otro día, me parece, en un meeting, ¿no? Y iba ligado, creo que lo dije, ligado a conseguir un grupo propio en el Congreso. Es decir, aquí en Navarra, venga, pegarle un empujón y mejorar lo que conseguimos de cara a que realmente con tu presencia como grupo allí y ante un futuro que, bueno, desgraciadamente pues no se prevé muy sonriente desde posturas de izquierda, desde posturas soberanistas, bueno, pues que tu presencia allí pueda ser una piedra en el zapato constante para cualquier gobierno que vaya con planteamientos similares o parecidos a los que hemos tenido. Una campaña en la que ustedes han centrado el mensaje especialmente en el derecho a decidir, que engloba muchas cosas. ¿Qué es lo que engloba? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quieren explicar con ese derecho a decidir? Vamos a empezar poniendo un ejemplo, no haciendo teorizaciones, ¿no? En la legislatura anterior, 16 leyes aprobadas por el Parlamento Foral han sido tumbadas por el gobierno del PP con sus recursos, el Tribunal Constitucional, etcétera. Nosotros queremos poner el derecho a decidir no solo en relación con banderas, himnos, asientos en la ONU, sino con esto, con el día a día, porque estas 16 leyes pues, han tenido que ver con problemas muy sentidos por nuestra sociedad, ¿no? El copago sanitario, la asistencia sanitaria a inmigrantes, los desahucios, el fracking, las pagas de los funcionarios. Nuestro Parlamento ha tomado decisiones, ha aprobado leyes en relación con estos temas y nos los han tumbado. Entonces nosotros lo que decimos, bueno, pero ¿qué es esto? ¿No? Navarra tiene que tener derecho a decidir sobre copagos o no, o sea, sobre asistencia sanitaria o no, sobre el currículum educativo, ¿no? Sobre si se hace o no exploraciones y explotaciones petrolíferas, ¿no? Sobre esto nosotros tenemos que tener derecho a decidir, sobre las pagas de los funcionarios, por favor. Pero ¿cómo que no? Si esto, en tiempos de Amadeo Marco, las competencias en materia foral eran mayores que las que se tienen ahora a esos niveles, ¿no? Derecho a decidir es esto, lo relacionamos con las cosas pequeñas, medianas y las grandes, ¿no? Los temas políticos y los temas sociales, el hoy y el mañana, todo. Eso tiene que ver mucho también, entiendo, con la transferencia de competencias. Van a pelear por una mayor, o porque se dé una transferencia de algunas competencias, que no sé si algunas ya serían exclusividad del Estado, ¿no? Pero por esa transferencia van a pelear. Hombre, todo lo que sea mejorar las competencias en Navarra, pues efectivamente hay que estar a favor. Y al revés, todo lo que sea intentar recortarlas, completamente en contra, ¿no? Porque en esta legislatura pasada no solo hemos visto el fenómeno de que nos han tumbado leyes aprobadas, sino al revés. O sea, en Madrid se han aprobado leyes contra las que las mayorías sociales, sindicales y políticas de Navarra estaban en contra, expresamente, ¿no? Entonces, no queremos ni que nos tumben lo que aprobamos, ni que nos impongan lo que rechazamos. Y en esta dinámica nosotros afirmamos en positivo, queremos ir hacia este reconocimiento del derecho a decidir, ¿no? Y en ese camino, más competencias, por supuesto, menos, bueno, pelea para que nada, no suceda nada de esto. Ha nombrado el derecho a decidir en un abanico de asuntos, el soberanismo también está ahí, el independentismo incluso. Sí, el soberanismo, bueno, yo creo que es algo como bastante relacionado con lo del derecho a decidir, ¿no? Este derecho a decidir también, es evidente, nosotros lo centramos aquí en Navarra en estas elecciones, ¿no? Pero este derecho a decidir tiene que ver también con, bueno, las relaciones que queremos establecer con otros pueblos y con los territorios hermanos, ¿no? Con los otros pueblos, pues sobre bases de solidaridad. Con el resto de territorios hermanos, pues porque queremos construir un proyecto, queremos levantar un proyecto común en el que la personalidad política, la concepción de Navarra como un sujeto político, ¿no? Pleno, pues vaya desde el principio hasta el fin, ¿no? Esto es un poquitín la apuesta nuestra. En la coyuntura económica actual, ¿cuáles van a ser las prioridades de defensa de EH Bildu en Madrid que puedan beneficiar a Navarra? En materia de empleo, ¿has dicho? Sí, empleo, economía, aquellas medidas que ustedes quieren potenciar desde Madrid y que puedan beneficiar en este caso a los navarros. Hombre, yo señalaría
algo relacionado con lo anterior. Es decir, nosotros hemos hecho bastante hincapié en que se reconozca un marco de relaciones laborales, de seguridad social, de negociación colectiva propio para nosotros. Es decir, que mayorías sindicales, por ejemplo, ajenas a las que existentes en Navarra, pues no puedan imponer acuerdos firmados en Madrid, ¿no? Y en el conjunto de Euskal Herria lo mismo, ¿no? Rebobinar y volver al tema anterior nos parece muy importante, porque, claro, el que aquí llegas a unos acuerdos y esos no puedan ser llevados adelante, pues nos parece tremendamente injusto y tremendamente antidemocrático, ¿no? En el terreno así más concreto, las líneas generales de nuestro trabajo serían, bueno, en primer lugar, frente a esta contrarreforma que hemos visto estos 4 años, que ya empezó con el gobierno de Zapatero. El gobierno de Zapatero cambió la Constitución y puso por delante los intereses de la banca y los especuladores antes de los intereses de las grandes mayorías sociales, ¿no? El gobierno de Zapatero hizo también la primera reforma laboral contra la que hubo una huelga general en todo el Estado, y hizo la primera reforma de las pensiones. Entonces, en sentido negativo, todo esto que se ha hecho, de recortar derechos, de recortar conquistas que nos han costado décadas de pelea y de trabajo, todo esto hay que barrerlo, ¿no? Y apuntando así hacia el futuro, bueno, pues yo diría, lo hemos defendido ahí en el Congreso con insistencia, ¿no? Abrir vías que supongan reparto del trabajo, reparto del empleo y reparto de las riquezas, ¿no? Para que sobre esta base, ¿no?, pueda asentarse un futuro bueno, sobre pilares firmes de cooperación, de solidaridad y de justicia social, ¿no?, que es lo que no se está haciendo, sino todo lo contrario. En los mensajes de campaña que nos están llegando estos días, por parte yo diría que de casi todos o de todos los partidos, está la lucha contra la corrupción como uno de los pilares que está vertebrando esta campaña. ¿EH Bildu también tiene propuestas para esa lucha? Sí, claro. De todas formas, bueno, es evidente que hay que dar importantes pasos en todo lo que es el terreno de la transparencia, en el terreno de las incompatibilidades, acentuar muchísimo más ese tema. Está el tema de las puertas giratorias, o sea, en todo eso hay que avanzar muchísimo, el control de la ciudadanía sobre lo que se está haciendo, sobre la cosa pública. Pero nosotros queremos apuntar una reflexión, por lo menos, ¿no? Para nosotros la corrupción claro, es algo intrínseco a este régimen que estamos viviendo, ¿no? Porque no es que la corrupción esté apareciendo mucho en muchos casos, ¿no?, sino que está atravesando de arriba abajo este régimen, desde la Casa Real, pasando por los principales partidos, pasando por las burocracias sindicales estatales también, con bastantes casos, ayuntamientos, comunidades autónomas. Entonces, cuando ves todo esto, dices tú, hombre, no, el problema es más profundo, ¿no? Y creemos que hay que ligar el tema de las salidas a la corrupción también con el tema de la ruptura democrática. ¿Por qué? Creemos que es una herencia también. No solo hemos recibido una monarquía designada en su día por un criminal, que era Franco, ¿no?, y, bueno, y otras cosas más, sino que también hemos recibido de herencia en aquella transición tramposa, bueno, pues una confusión entre lo que es lo público, lo privado, el bolsillo mío, el de los demás, ¿no?, todo aquello que funcionaba durante la dictadura, el régimen de Franco, y esas formas de funcionamiento yo creo que están ancladas también hoy en día en el régimen, y que las puertas giratorias es una expresión en concreto de esto, ¿no? Entonces, bueno, ese mensaje de ligar el tema de la corrupción no solo a medidas técnicas, sino a medidas políticas de fondo, de ruptura democrática. En esta legislatura parece que se va a reformar la Constitución, al menos parece que muchos partidos así lo plantean. Si hubiera una reforma, ¿cuáles serían los planteamientos de EH Bildu, si pues hay que negociar esa reforma? Si hubiera una reforma, pues habría que ver qué tipo de reforma es, evidentemente, ¿no? En Euskal Herria la Constitución no fue aceptada. Aquí en Navarra dijimos también no a la OTAN y nos metieron de cabeza y nos han tumbado 16 leyes. Entonces, vuelvo un poquito, el reconocimiento, en cualquier caso, del derecho a decidir, de la capacidad de la soberanía de Navarra, para nosotros es una condición esencial de cara a cualquier reforma constitucional que pueda darse, porque, bueno, pues si no eso vas a seguir cojeando constantemente y vas a pecando de lo mismo, ¿no? Es evidente también que queremos hacer
se ha hecho, y lo queremos seguir haciendo, insistiendo en una apuesta fuerte por zanjar el tema del conflicto que se ha vivido en Euskal Herria, de este proceso de paz que empezó y con respecto al cual pues el PP, más que entrar y aprovechar una ocasión de oro que se estaba poniendo encima de la mesa después de 5 años de dejar la lucha armada por parte de ETA, bueno, pues se ha seguido ahí legalizaciones, torturas, juicios, condenas. Ahora mismo se está juzgando a 35 personas de la izquierda abertzale por el mero hecho de haber hecho política, ¿no? Entonces, este tema también para nosotros es importante, el tema de la dispersión, el alojamiento de los presos, el castigo a sus familias. Este sería un segundo bloque importante, ¿no? Y el tercero, evidentemente, es el que haya unas propuestas que impliquen un cambio radical en lo que es la concepción de la salida a la crisis, ¿no? Todo lo contrario de lo que nos metieron con la reforma del artículo 135. Entonces estos 3 bloques podrían ser los principales desde nuestro punto de vista. En base a lo que pueda, evidentemente nosotros no lo vamos a proponer como presidentes del gobierno español, ¿no? En base a lo que propongan las distintas alternativas, pues veríamos nosotros qué es lo que haríamos en su momento. Pero en todo caso habría que posicionarse en esa reforma, ¿o EH Bildu opta por que sea cuestión de otros partidos y otras... Bueno, ya veríamos a ver en qué términos se plantea, porque claro, hablar de la reforma así sin más, pues no es hablar de mucho. Hay mucha gente que se guarda muchas cartas detrás de lo que está diciendo, no se concreta. Además, bueno, todos sabemos que los lenguajes electorales y los lenguajes postelectorales suelen cambiar, por desgracia, bastante, ¿no? Lo mismo que se cambió grandes cosas que se decían en la transición al principio: república, autodeterminación, laicismo, responsabilidades a la dictadura, y luego lo que salió pues fue monarquía, fue unidad indisoluble e indivisible de España, la Iglesia con todos sus privilegios, la ley de amnistía, los pactos de la Moncloa. Bueno, a ver qué hay, ¿eh? ¿Cómo valora lo que están haciendo el resto de partidos? La campaña en Navarra, las propuestas que están haciendo los que son sus rivales políticos en estos días. Bueno, pues yo creo que hay un excesivo, por parte de lo que son formaciones estatales, un excesivo afán por dar una imagen centralista, ¿no? Tanto a niveles de imágenes, de caras, de mensajes, y que se está aterrizando muy poco en la situación que tenemos aquí en Navarra, la propia, la que hemos vivido, los problemas que hemos tenido en relación con el tema de la corrupción, en relación con estas 16 leyes, ¿no? O sea, son mensajes excesivamente lejanos, ¿no?, los que se están planteando. Y nosotros creemos que la política toda tiene que ser un poco lo contrario, o sea, que nazca de abajo y que vaya ascendiendo, ¿no? Tanto en este caso en unas elecciones estatales, que se recoja en primer lugar lo que piensa la gente más cercana, no al revés, ¿no? Pues Sabino Cuadra, candidato de EH Bildu al Congreso, cabeza de lista de esa coalición, le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Es que ricasco soy. Y nosotros nos marchamos ya con una selección de imágenes de figuras de Belén, figuras elaboradas a mano, figuras de barro. Más noticias mañana a las 2 de la tarde. Buenas noches. Bus stop, skyline.